acá nuevamente en otra mañana. De esta oportunidad, como les decía antes del corte, estamos con dos invitados de lujo para un estreno de lujo como lo es Perros, una película que podría definirse de muchas maneras, ¿no? Porque es una película que desafía constantemente lo que son los géneros, lo que puede empezar tal vez como una comedia costumbrista, después lo abandona para hablar de un drama y después incluso para acercarse al suspenso. Esta es la historia de dos familias que comparten barrios, son vecinos, pero no son nada iguales. Una familia que está mejor posicionada económicamente que la otra y las tensiones que explotan cuando esta familia adinerada se va de vacaciones y le deja a sus vecinos el cuidado de la casa y sobre todo el cuidado de un perro y todo lo que ocurre cuando ellos cuidan al perro y pasan ciertas situaciones que es mejor no develar. Estamos aquí en el piso con Gerardo Minuti, el director de la película, y Néstor Gusini, uno de sus protagonistas. Chicos, muchas gracias por estar esta mañana en otra mañana. Estábamos hablando justamente de lo que es esta campaña de publicidad, esta intensidad, cómo les va y cómo se sienten con respecto al estreno. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un placer estar. Estamos contentos, básicamente muy contentos porque la película viene teniendo muy buena recepción de todos lados, de los medios, que por suerte nos han abierto mucho las puertas, y también del público que la empieza a ver, que eso es lo que está pasando. El martes tuvimos una en premiere, pero bueno, habíamos estado antes en el Festival de Cinemateca y también es muy lindo sentir eso, que la película se va acercando al público. Entonces creo que estamos pasando un muy buen momento y por lo menos yo, que también es mi ópera prima, lo estoy disfrutando mucho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahora estamos comentando con Tato que estamos un poco cansados, pero ese cansancio el bueno, el lindo. El lindo que es... no te digo que es similar al del rodaje, pero es una sensación parecida y la verdad que está bueno porque a veces, no en el caso de Gerardo, pero en mi caso como actor, sos parte de manera muy intensa de una parte del proceso y después estás pendiente, tenés un mensaje de WhatsApp cada tanto tiempo, tenés una llamada, pero no es... Claro. Es como volver a vivir claro, la película y aparte, conversando, como estamos conversando acá contigo, también la oportunidad de ver la película desde otro punto de vista. No totalmente disociado del rol de actor, pero sí la empezás a ver de otra manera. Claro. Empezás a escuchar lo que opina otra gente, empezás a pensar vos, a mirar la historia un poco más desde afuera, de repente. Claro, desde afuera y capaz que no tan pensando en la lógica de tu personaje y de tu mundo, sino de empezás a descubrir muchas cosas. Y bueno, es muy interesante, estamos muy contentos y la verdad también con la expectativa de que la gente la vaya a ver y a ver qué le pasa con esta historia. También debe tener un componente comercial muy interesante, ya que hace unos días fue preseleccionada para competir por Uruguay para los premios Goya. ¿Cómo te sentiste cuando te llegó esa noticia? Bueno, lo que es un mimo de repente también de la industria, ¿no? Totalmente. La verdad que ese es un tremendo honor que nos dieron. La gente capaz que no lo sabe, pero eso se selecciona tanto para el Oscar como para el Goya a nivel local, es por un comité que está integrado por diferentes miembros que forman parte del sector audiovisual. Entonces uno lo siente también como un reconocimiento de los colegas, ¿no? Y eso la verdad que es súper lindo. Y a la película obviamente que le viene muy bien también esa posibilidad de estar compitiendo en esta instancia con otras películas iberoamericanas para llegar a la instancia final, que sería quedar candidatos al premio Goya. Pero bueno, haber dado este paso la verdad que es algo importante para la película y que nos honra un montón, seguro. Hay, como le comentaba ahora el público, hay en la película una tensión creciente entre estos personajes y quería consultarles cómo se genera en el set esa tensión, cómo se genera ese planteo de personajes, esa diferencia entre personajes que en la película al principio parece muy sutil, pero luego se va acrecentando. Bueno, dale. Es interesante esa pregunta, porque por un lado el clima del rodaje, creo que por el lugar,
por la gente siempre, ¿no? Pero por el lugar, las casas, el clima que tenían esas casas, el barrio, los perros. Era un clima de rodaje que obviamente siempre está en tensión porque está filmando, pero era un clima realmente afable, distendido, y por otro lado, como decís vos, se contaba esta historia de tensión. Y yo creo que fue muy interesante, primero porque las parejas, las familias en el rodaje convivían poco. Claro. Y esta historia de tensión se cuentan en pequeños detalles, que así es la convivencia. Vos a tus vecinos los ves mucho, pero contacto directo no tenés tanto. Ves lo que hacen, comentás, mirás, de repente hay un gesto a la distancia, pero ¿cuántas instancias reales de comunicación directa tenés? Y es un poco como se va construyendo esto. Primero, en una relación aparentemente totalmente rutinaria, rutinaria, que marca, como decías vos, algunas diferencias, algunos que se van de vacaciones en enero, otros que se quedan y se le dan algunas tareas, no te animás a bicharme el fondo, las plantas, y me queda este perro, capaz que le podés dar, que es amigo de tu perro, que se lleva bien. Y después, lo que termina pasando, que algunos se van como corriendo los límites, qué permiso me dejaste, qué permiso no me dejaste, y después cuando esas familias se vuelven a encontrar, ya los encuentros son con algunos hechos dentro de lo rutinario extraordinarios. Claro. Y entonces, pero claro, no es que estamos hablando de que estos conflictos son en largas conversaciones y en largas tertulias, son encuentros. Y me parece que eso, de la manera que se filmó también, se fue construyendo bien. Sí, después tenés desafíos que a los que te tenés que adaptar por lo que te presentan las posibilidades de filmar, en el sentido de que es muy difícil que una película se filme cronológicamente, porque eso implica unos costos distintos. Vos te adaptás a lo que el plan de rodaje básicamente te propone, y el plan de rodaje se adapta a las posibilidades que tenés. Y ahí, por ejemplo, yo me acuerdo clarito que nosotros hicimos una semana, la primera semana de rodaje fue todo exteriores, y después estuvimos 4 semanas en estas 2 casas que son absolutamente protagonistas. El segundo día de rodaje hay una escena que se filmó que es muy importante, que forma parte como de la tensión final de la película, que es cuando el personaje de Néstor, Jorge, lo enfrenta en su lugar de trabajo a su vecino. Eso fue el segundo día de rodaje. Entonces, ¿cómo cargás vos a los actores de la tensión que necesitan en el segundo día de rodaje en la tensión final de la película? Bueno, ahí hay que para mí es muy importante justamente lo que es el trabajo de preproducción, ¿no? Tanto a nivel de los detalles de arte, de vestuario, o con ellos, para que en los ensayos ellos que ya tienen una experiencia, en el caso de Marcelo Subioto y de Néstor ni que hablar, para que justamente cuando llegues a ese momento, que es en el segundo día de rodaje, pero que se corresponde mucho con una tensión que de repente necesita más tiempo de rodaje, bueno, lo puedan hacer. Claro. Y eso lo que es increíble para mí es cómo ellos lo logran, ¿no? Sí. Cómo teniendo también una limitante tan importante como es esa, desde el punto de vista del plan de rodaje, sí, y de, bueno, mirá, esto sucede en tal momento, ¿cómo lo logran? Porque me parece que lo hacen de forma genial, justamente con ciertas limitantes que a veces son difíciles, ¿no? Mencionabas que las casas son protagonistas en esta película y también el barrio. ¿Cuál es la importancia de filmar en una locación real, en un lugar reconocible, como los lugares que vemos en la película? Y es muy importante, ¿no? Hay una realidad también de producción, que es que en el cine uruguayo, pero en el cine latinoamericano, las locaciones son el 80, el 90%, las locaciones reales me refiero, ¿no? Sí. Hay otro tipo de cine que tiene más producción y que de repente una casa te la construyen y arman un estudio y filman todo dentro de una casa. Eso no es viable en el cine que nosotros hacemos. Por tanto, siempre, y creo que además es una buena forma de hacerlo, vamos a buscar locaciones reales. Teníamos un desafío muy grande que era justamente encontrar 2 casas pegadas, porque a mí me interesaba mucho que estuvieran realmente pegadas. Eso a veces el cine también lo logra, pero en este caso yo necesitaba que fueran realmente así, con esa escala que vos decías hoy, una escala muy, muy fina, muy cortita de la distancia social de estas 2 familias. Y bueno, nos llevó tiempo,
pero las encontramos. Hubo un muy buen trabajo ahí de Federico Brum, el locacionista. Estas casas son en el barrio Sayago y son muy protagonistas porque las casas también son una construcción de estas familias y de cada uno de estos personajes, claro, en los elementos que están adentro de esas casas, en cómo ellos transitan una y otra casa. Entonces sí, yo siento que son una parte muy importante de la película, ¿no? Tan importante, cosa que no es habitual, que ensayamos en las casas. Mirá. Que eso fue fundamental para nosotros, porque realmente siempre los personajes lo terminás de definir en el lugar. Claro. En el lugar, en cómo te vestís, en cómo caminás. Eso, por más que ensayes, en el audiovisual eso pasa mucho. Pero el ensayo en las casas fue, para mí, súper importante, porque y que fueran realmente las dos casas pegadas. Claro. Que no se construyera eso. Claro. Porque permite, no adelanto mucho, porque es en la escena inicial, cuando la familia se va de vacaciones, que es cómo se cuenta ese plano, a mí me encanta, que es la presentación como de las dos familias. Si no estuvieran pegadas esas casas, ese plano así no se contaba. Exacto. No tenía... La verdad que fue muy, muy hermoso, y en el preestreno, que esto es un comentario de color, digamos, estaban la pareja dueña de la casa, que me vino a saludar, porque estaba uno de los días que fuimos a ensayar, y me dice, viste que te di suerte, está re linda la película. Y la verdad que me imagino también qué sentirán ellos, totalmente. Es que imagino que también para vos como actor debe ser muy importante tener el lugar real, tener un lugar que vos puedas reconocer también dentro de tu experiencia para poder dar una mejor interpretación. No, esto lo digo, o sea, durante el mes y pico que filmamos, dormí la siesta en esa casa, los perros de esa casa, que no están en la ficción, quedaron en la casa cuando se podían llevar, convivieron con nosotros, o sea, fue realmente básicamente nuestra casa durante todo ese tiempo. Y de hecho, la casa de al lado, yo no la vivía igual. Yo iba a la casa... Era otra cosa, claro. Estuve sentado en esa casa, pero en esa casa yo no hubiera dormido la siesta. Pero es tal cual. Total. Mi casa era mi casa. Claro. Sí, ahí, volviendo un poco a lo que decía Néstor de la importancia de ensayar ahí, a mí también me preocupaba mucho, o me importaba mucho toda la espacialidad, cómo ellos podían trabajar la espacialidad del lugar, ¿no? Porque hay un montón de detalles que la película intenta construir respecto a eso, a lo vincular, que tienen que ver con cómo agarrás un cajón en tu casa y cómo lo agarrás en la casa de otro, y cómo caminás en una casa y cómo caminás en otra casa, y cómo caminás en una casa cuando estás de pícaro invadiendo, y cómo caminás en tu casa chancleteando libremente. Entonces, y digamos que parece que no, y el enorme trabajo que tuvieron que hacer para que esas casas quedaran como quedaron, porque no es que entramos y estaban así. O sea, porque como el Tato quería contar en su historia una distancia, pero que fuera una distancia no inalcanzable, que lo aspiracional fuera, ese techo, ese parrillero, o sea, una aspiración realmente que se puede concretar, claro, que está cerca, eso se tuvo que construir. Totalmente. Hay un trabajo ahí la verdad que es impresionante, de la dirección de arte de Anita Giovannoni que aparte fue muy medido eso, ¿no? Porque justamente había que construir una distancia aspiracional muy posible. Entonces, ahí ya entras en un nivel de detalle donde la cafetera es una y no es otra, claro, es una muy particular, claro, para que vos veas esa cafetera y como elemento de construcción inmediatamente sientas lo que podía en este caso estar sintiendo el personaje de Néstor, ¿no? Para ir cerrando, estamos en dos lugares muy distintos, vos sos director, vos sos actor, pero ¿qué sienten ante la apertura de la academia? Vos estabas, Néstor, el otro día en lo que fue la conferencia de prensa, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan que puede ser lo positivo? Yo creo que, me parece que es como un paso más dentro de un crecimiento del sector en los últimos años, como un paso natural más, lo siento, ¿no? Me parece que están sucediendo cosas que son positivas para el sector audiovisual en general, como por ejemplo toda esta ola de servicios que vienen a filmar acá y donde todos nosotros de alguna manera nos vemos involucrados porque trabajamos en eso en diferentes roles o para el caso de los actores pueden entrar, y me parece que eso lo que ha generado es que hay una cosa que va creciendo, que va profesionalizando el sector, y me parece que la creación de la academia es como una
situación natural de crecimiento. Obviamente habrá que darle forma, habrá que apoyarla, habrá que ver de qué manera esa academia nace y crece, pero ya el paso de que haya nacido me parece importante, y eso, que es como una pata más que se suma a algo que está creciendo, digamos. Bueno, digo, repetiría lo mismo, desde que me invitaron a las primeras reuniones, hasta hoy, que ya hay un estatuto. Tampoco tengo la certeza cabal de formalmente qué va a significar en el futuro. Quizás tampoco no es que se sepa, pero me parece que es un signo de madurez y aparte es una alegría cuando empezás a ver las reuniones y ver a tanta gente, claro, que decís, bueno, ya se van sumando muchos años y me parece, y después, más allá de la alegría de que se cree, me parece que hay gente muy capaz y uno está dispuesto a acompañar y aportarlo desde el lugar que se pueda para que, digamos, en realidad no es luchar contra nada, sino de afianzarnos en lo que estamos y ante las diferentes circunstancias, de encontrar una respuesta, tener un lugar donde encontrarnos. Bueno, muchas gracias Gerardo y muchas gracias Néstor por su tiempo. Recordamos que Perros ya se puede encontrar desde hoy en muchas salas del Uruguay. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes.